Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Y esta vez estamos en el libro Habla Set 2 y continuamos con el capítulo 9, preguntas y respuestas. Este capítulo se compone de las preguntas y respuestas de una lista que le sugirió Set a Jane y a Rob que formulasen, pues para romper un poco el ritmo de capítulos largos, intensos, extensos y poder tener pues por parte de los lectores una cierta liberación en algún capítulo más dinámico como este. La verdad es que Seth prefiere contestar algunas preguntas posteriormente, por ejemplo, las de los temas de religión, diría que las trataría en capítulos posteriores. De manera que de esa lista de 50 y pico preguntas, pues las primeras que hemos estado viendo en esa primera sesión, hasta las 7, pues realmente han consistido nada más en preguntas sobre los que hablan. Los que hablan son estas personas que durante toda la historia de la humanidad han tenido como cometido el que dentro del escenario Tierra los personajes, eh, debido al diseño extremo de la operativa de la mente y de la involución de la mentalidad al que nos sometemos aquí, los personajes no enterrasen completamente el saber interno. Entonces los que hablan eran personas cuya misión principal como personajes humanos era rescatar el saber interno desde su interior, o bien por recuerdo de sueños o experiencias multidimensionales en estado de sueño, y posteriormente divulgarlas por el mundo para que las personas las recordasen, no las enterrasen y las tuviesen en cuenta, y eso pasase de generación en generación para que el escenario Tierra, pues ahora especulo yo, dejase de resetearse en sus civilizaciones en algún momento y pudiese encaminarse hacia la recta final de conseguir el propósito para el cual se estableció. Daos cuenta de que una cosa es el diseño de un escenario y otra cosa es lo que los personajes dentro de ese escenario realizan. Los personajes se someten a un potente velo de olvido, se someten a una mentecita material consciente muy pequeña, siempre la he asimilado al vértice de una pirámide, y con poco acceso al resto de la información, poco o ninguno en función del nivel de conciencia. Y, y por lo tanto, pues elementos de un diseño que hacen que dentro del escenario se llegue a un extremo de experimentación que, si no se reactiva mediante ayuda externa, pues no despega la evolución espiritual de la humanidad. Y entonces los que hablan, especulo yo, que tenían también la misión de impedir demasiados reseteos. Ya hubo reseteos de civilizaciones enteras, ya lo sabemos, pues hablamos de civilizaciones que nos han transferido con muy diversos nombres, como los lumanios, los lemurianos, los atlantes, la civilización hiperbórea, la de Mu, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues esto, a pesar de existir los que hablan, y a pesar de ser los que preservan un poco el conocimiento espiritual de la humanidad. Pues bien, este tema les había interesado muchísimo a Jane y a Rob. Se ve porque cuando Seth habla de los que hablan, ellos hacen bastantes preguntas sobre la marcha, y se ve porque en este capítulo 9, destinado a preguntas y respuestas, Seth, Jane y Rob, pues por ahora la mayoría de las preguntas que están formulando son sobre los que hablan. Pues bien, nos habíamos quedado en una pregunta
la número 7 que le hacía Rob a Seth Jane, a Seth, y esta rompía un poco la cuestión del tema los que hablan y le preguntaba, número 7, vamos a hablar en este libro sobre Seth 2. Seth 2 es una versión mucho más avanzada de Seth, está más arriba en el árbol de la conciencia de Seth. Puede ser una rama mediana y Seth ser una rama pequeña o algo así. Y entonces contestaba Seth, desde luego que sí, vamos a hablar en este libro sobre Seth 2 y lo dejaremos así de momento, con lo cual no os voy a hablar ahora de Seth 2, yo lo hablaremos cuando toque. Y bien, entonces en este punto nos habíamos quedado, con lo cual continuamos oficialmente esta segunda parte a partir de aquí. Y hay una nota de Rob. Aquí hubo un intercambio entre Seth y yo, durante el cual no tuve que tomar notas. Seth comentó que este capítulo pretendía ser un cambio de ritmo a los largos extractos del libro. También estaba pensado para que el lector discurriera sus propias preguntas. Entonces, supongo que también querrás hablar más tarde la pregunta número 8. ¿Eres tú el medium de Seth 2? Le formula Rob. Y contesta Seth, efectivamente, la trataremos más tarde junto con la información que demos sobre Seth 2. Y entonces, de aquí, de la 7 y la 8, pasa a la pregunta 11. Y aquí no explica Rob por qué se salta la 9 y la 10, que vienen después, pero lo hace directamente. Número 11. En el capítulo 6 dijiste que Jane necesitaría más preparación para poder transmitir un manuscrito de los que hablan. Aquí vuelve el tema de nuevo. Y que incluso en ese caso se requerirían 5 años de trabajo. ¿Qué tipo de preparación? Un manuscrito de los que hablan. Ahora va a explicar Seth por qué dijo que Jane no estaba preparada para canalizar la información de un manuscrito de los que hablan dada por Seth. Y dice lo siguiente. Seth hablaba específicamente de lo que vosotros llamaríais un manuscrito antiguo de los que hablan, y pensé que era a eso a lo que te referías. Contesta Rob, sí. Rupert, sigue Seth, no estaría familiarizado, Jane, con la mayor parte de las palabras y las frases empleadas, aun cuando se hiciera la traducción de las lenguas originales. Perdón, no pone orientales, me lo he inventado. Aun cuando se hiciera la traducción de las lenguas originales. Hay diferencia incluso en algunos de los conceptos básicos. Para poder mantener la pureza de la traducción se necesitaría una preparación sobre los distintos tipos de percepción interna. Muchas de estas lenguas estaban relacionadas con las imágenes más que con las palabras. En algunas, los símbolos tenían un significado multidimensional. Transmitir este tipo de información a través de Rupert sería un trabajo inmenso, pero es posible. A menudo las palabras están escondidas en las imágenes y las imágenes en las palabras. Estamos hablando de manuscritos, pero la mayoría de ellos ni siquiera se escribieron. Esto me recuerda que cuando Seth hablaba de los lumanios, que habló al principio de este libro de Habla Seth 2, decía que los lumanios tenían una forma de hablar cantarina y que introducían la vibración de la energía de las palabras en los dibujos que hacían. Entonces, las representaciones artísticas que realizaban a su vez contenían otro tipo de información, porque tenían símbolos que representaban sonidos y eran una civilización especializada en el sonido. Y a esto es a lo que se está refiriendo Seth cuando dice que Jane no está preparada para canalizar esta información, porque ha habido otras civilizaciones en la Tierra, de otros humanos, que han evolucionado de manera diferente a nosotros y su
su lenguaje era completamente distinto. Dice Seth, en el caso de los Drumanios, bastante más rico que el vuestro. Sigue diciendo Seth, otros manuscritos sí fueron escritos. ¿Por qué si dice manuscritos dice que algunos no fueron escritos y otros sí? Bueno, manuscritos se está refiriendo a textos antiguos que habitualmente en la historia humana de esta instancia civilizatoria se hubiesen escrito a mano. Pero en realidad se refiere a textos antiguos, se hubiesen escrito o no, porque los que hablan, haciendo honor a su nombre, transmitían la información oralmente, no escribían siempre lo que iban transmitiendo. Esto ha pasado además en muchas tradiciones culturales a lo largo de la historia de la humanidad. Solo a partir de un determinado momento se escribían las cosas. Las más antiguas que tenemos a nuestra disposición, aparte de las pinturas rupestres, pues serán seguramente las tablillas cuneiformes sumerias, pero no se ha escrito demasiado en la historia de la humanidad. Dice Seth, otros manuscritos sí lo fueron en fechas muy posteriores, efectivamente. Estamos hablando de que no hay demasiadas cosas escritas. Y hay parte de ellos en cuevas bajo tierra, en Australia, en ciertos lugares de África y en un área de los Pirineos. Y esto está muy bien porque los Pirineos está por aquí, en España, frontera entre España y Francia. Y la verdad, diciendo esto, Seth, dan ganas de irse a hacer excursiones a los Pirineos, a ver si se descubren cuevas bajo tierra y aparece un manuscrito de los que hablan. Os sugiero un descanso ahora. 22:12. El ritmo de Jane se había acelerado considerablemente, anota Rob, como si hubiera perdido un cierto nerviosismo. Jane estaba nerviosa al principio de la sesión porque no estaba convencida, al igual que Rob, de que las preguntas que habían formulado en esa lista fueran relevantes, porque explicaba Rob que para que fuesen preguntas relevantes tendrían que haber hecho un estudio de cada capítulo y no lo hicieron simplemente, bueno, pues, y luego pues Seth les confirmó que eran preguntas muy adecuadas. Bueno, yo tengo mis reservas, yo hubiese preferido que hubiesen hecho un estudio de cada capítulo y hubiesen hecho preguntas mucho más interesantes que podían haber surgido de todo aquello. Pero a Seth le valía, a ellos también, y así quedó la cosa. Jane dijo que ahora se sentía, sigue anotando Rob, mucho mejor con este esquema de preguntas y respuestas. Lo mismo me ocurría a mí. El estudio se había enfriado considerablemente. Jane dijo que no había sentido frío durante el trance, pero que ahora sí. Le dije que la próxima pregunta de la lista era la número 9. Tenía que ver con las percepciones de Seth mientras hablaba a través de ella, y había surgido en la sesión de la clase de percepción extrasensorial de Jane del 9 de febrero de 1971. Efectivamente, esto está transcrito más atrás y ahí hablaban de la explicación. Seth explicaba personalmente cómo percibía a través de Jane a los humanos. Ahora lo va a volver a explicar. Se incluyen extractos de ella en la sesión 575 del capítulo 8. Ahí es donde habla Seth de cómo percibe a los humanos. Porque la sesión de la clase de percepción extrasensorial de Jane no forma parte del libro de Seth, pero sí incluyeron allí extractos de esa clase. Mientras tanto, se me ocurrió otro interrogante sobre los que hablan, del cual tomé nota. Continuamos a las 22:40. Y le pregunta Seth, que le lee el pensamiento a Jane y a Rob, lógicamente. Bien, ¿cuál de las dos preguntas prefieres que conteste primero? Y le contesta Rob, a esta la llamaremos 11A. Esta es la que acababa de anotar, porque la 11, que es la que hemos leído justo antes, era la de si Jane necesitaba preparación para poder transmitir un manuscrito de los que hablan. Y esta 11A es,
¿Podría decirse entonces que estas sesiones son para Jane y para mí una preparación de los que hablan, efectuada a un nivel consciente? Y responde Seth, desde luego que lo son. La información interna debe ser reconocida conscientemente. Claro, es que si no, dentro del escenario, si nunca hay un reconocimiento consciente de lo interno, si no llevas lo interno a la consciencia del personaje, no te enteras de nada. No eres capaz de eh, realizar un mínimo razonamiento con esos nuevos conceptos, significados y valores. Salvo que, y por eso existen, nos den información canalizada en textos, mientras vamos aprendiendo a realizar generalizadamente la población humana, poco a poco, un vuelco al interior y a rescatar información de ahí. Pero mientras, pues aquí está, esta ha sido, esta es, esta seguirá siendo todavía bastante tiempo la época de la historia de la humanidad de los textos revelados escritos, porque no somos todavía demasiado capaces de acceder a nuestro interior para obtener información. Una de las grandes preocupaciones de los textos espirituales profundos canalizados precisamente es que aprendamos a ir al interior a rescatar información, para que ellos puedan dejar de realizar esta labor de ayuda tan específica de entrega de información al dictado mientras la otra persona lo graba o lo escribe. La información interna, decía Seth, debe ser reconocida conscientemente. Hablando en vuestros términos, cuando un individuo está en su última vida física, esto se pone interesante porque otras revelaciones posteriores nos dicen que una parte de los estudiantes de espiritualidad actuales podrían estar en su última vida física. Entonces, esto que decía Seth en el año 72 es muy interesante ahora. Cuando un individuo, repetimos, está en su última vida física, todas las partes de su personalidad están familiarizadas con ella en el momento de su muerte. Todas las partes de su personalidad, que es muy amplia, están familiarizadas con esa última vida física en el momento de su muerte. Esto yo creo que tiene que ver con la cuestión de que cuando se produce la última vida de un ciclo de reencarnaciones, la vida final, es última porque se ha alcanzado el nivel de consciencia suficiente que era el propósito del espíritu, bajar al no ser durante todo el ciclo de reencarnaciones, para luego lentamente ir recuperando la noción de quién eres. Entonces, si se ha cumplido el ciclo de reencarnaciones porque finalmente esa persona ha podido reconocer quién es en esa vida, entonces esa vida sería la última. La última en el sentido de que se habría cumplido el propósito del espíritu y de que ya no habría una fuerte compulsión de esa conciencia para volver a la experiencia humana para completar el propósito. Y entonces, todo esto nos lleva a que a mí me recuerda la cuestión que decía Tobías de que la última vida humana redimía todo el resto de las vidas del ciclo de reencarnaciones, porque era la que había alcanzado finalmente la consciencia necesaria para cerrar el ciclo, y el resto de los personajes, partes de esa gran conciencia que había planificado el entero ciclo, el resto de los personajes de las otras vidas, digamos que se liberaban allá donde estuvieran en ese momento, que seguramente pues gran parte de ellos estaría en el bajo astral, por ejemplo, atrapada, y otra parte de ellos pues repitiendo reencarnaciones, se liberarían de esta cuestión del ciclo de reencarnaciones, todas ellas juntas, gracias a
el cumplimiento del propósito del ciclo de reencarnaciones por el último personaje. Me recuerda a todo esto. Por esto que dice de que cuando un individuo está en su última vida física, todas las partes de su personalidad, véase todo el resto de personajes del ciclo de reencarnaciones, están familiarizadas con ella en el momento de su muerte. Están muy atentas y muy pendientes de qué está ocurriendo ahí porque llega el momento de la redención final de todas ellas. Todo esto según lo que diría Tobías. Sigue diciendo Set, la personalidad no es llevada de nuevo a la fuerza, a otra existencia terrenal, a la fuerza no obligada, porque hay libre albedrío en todo momento, sino moralmente inducida. Es decir, oye, estás entendiendo que en tu última vida, eso lo explica Ranta muy bien en el libro azul de Ranta, estás entendiendo que en tu última vida has sido bastante cafre y que esto no se puede quedar así, ¿no? Y otro diré, pues sí, lo estoy entendiendo. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a volver otra vez, evidentemente. Entonces, otros reveladores, y Set también lo recalca en algún punto, matizando que, habiendo libre albedrío, no obstante, el nivel de conciencia del periodo entre vidas, que es mayor en algunos aspectos que el nivel de conciencia como personaje humano, dado que no estás sometido a la Matrix. No es que tú entiendas más conceptos, significados y valores, es que no estás sometido a la Matrix terrestre, con lo cual hay una mayor lucidez. Y entonces los que te asesoran, pues te dicen, en fin, parece ser que quedan cosas por resolver, ¿no? Y tú acabas admitiéndolo y con total frecuencia, si quedan cosas por resolver, vuelves a planificar la siguiente vida en la Tierra. La personalidad no es llevada de nuevo a la fuerza, si es la última vida del ciclo de reencarnaciones, a otra existencia terrenal, como podría suceder en caso contrario. Con ese matiz de llevada a la fuerza como debe interpretarse a la luz de que los otros reveladores dicen y Set también ha reconocido en algún momento. Sigue diciendo Set, las partes de la conciencia del ser que están orientadas físicamente están al tanto de esta información interna. Hasta cierto punto, la realidad del pensamiento se percibe conscientemente como lo innovador que hay tras la materia física. Esto es enigmático. Pero sí, la primera frase parece indicar que la parte del ser que está enfocada en lo físico, puramente del personaje, puede hacer un reconocimiento interno de que es la última vida del ciclo de reencarnaciones. Puede hacerlo. Puede tener una cierta seguridad obtenida de ver cómo le resuena esa idea internamente, en un estado de cierto aquietamiento. Y la siguiente frase, hasta cierto punto la realidad del pensamiento se percibe conscientemente como lo innovador que hay tras la materia física. Pues esta, sinceramente, debo estar yo un poco disperso hoy, pero no se la pillo a Set. A ver si seguimos y aclaramos. Y sigue diciendo, entonces el individuo puede entender la naturaleza de las alucinaciones en el momento de la muerte y entrar en el plano siguiente de existencia con un conocimiento consciente total. Se está refiriendo al individuo de la última vida, al personaje de la última vida del ciclo de reencarnaciones. Esto sigue sin explicar para mí la frase anterior, pero esta sí tiene su sentido. Cuando una persona se muere, se tienen una serie de alucinaciones. Esto lo ha explicado Set en otro punto, creo que era en Habla Set 1. Y después de tener esas alucinaciones, tienen que ir a ayudarle para que esas alucinaciones no le dejen de hacer entender lo que tiene que hacer después de la muerte. Entonces vienen guías suyos a intentar para que no se quede atrapado en esas alucinaciones, que sería quedarse atrapado en el astral.
Pero si es el último personaje del ciclo de reencarnaciones, entonces el individuo puede entender la naturaleza de las alucinaciones en el momento de la muerte, dado que es el que mayor nivel de conciencia ha adquirido en el ciclo, por eso lo finaliza, y entrar en el plano siguiente de existencia con un conocimiento consciente total, y no ir divagando por allí como un zombi y quedándose atrapado en el bajo astral, que es lo que suele ocurrir en los 3 primeros niveles de conciencia, de los 7 según los establece Ramtha. Esta información, sigue diciendo Seth, hecha consciente por la persona que muere conscientemente, porque tiene suficiente nivel de conciencia como para morir y entender las alucinaciones y qué es lo que está ocurriendo y aún así seguir adelante y no quedarse atrapado en el bajo astral. Esta información hecha consciente se pasa luego a otros que pueden reconocerla físicamente y aplicarla. Es una información que luego se pasa a otros, ya sabemos cómo se pasa la información, suele ser por las noches, cuando estamos en estado de sueño, ahí nos la dan, ahí la recibimos, vamos a diferentes escuelas astrales por las noches a recibir esa información. Y, por lo tanto, luego podemos rescatarla de nuestro interior en fase de vigilia y poder aplicarla. Y de aquí, pues seguramente ha venido toda esta cuestión del psicopombo en términos chamánicos. Ahora hay muchas otras personas que se dedican a hacerlo en la actualidad y le llaman de otra manera, que es preparar a la gente para la muerte, para que no se queden atrapados en el bajo astral, para que tengan una idea general de qué es lo que van a experimentar y logren enfocarse en algunas ideas muy claras que tienen que tener para no quedarse por ahí perdidos. Y en sustituir sus creencias varias sobre lo que ocurre cuando te mueres, que son ciertamente condicionantes a la hora del tránsito, por otras que les permitan, pues, transitar de una forma más consciente, más libre y alcanzar el destino que deben sin permanecer demasiado tiempo por ahí atrapados de una manera, según nos dicen, francamente inútil. Pues bien, dice Seth, ahora la pregunta siguiente. Y entonces Rob, que ya ha hecho la 7, 8, saltó a la 11, luego se inventó la 11A, más sobre los que hablan, y ahora vuelve a la 9 y a la 10. Y entonces dice, Rob, número 9. Nos dijiste que nos explicarías lo que percibes cuando te diriges a una habitación llena de gente a través de Jane. En aquella sesión de la clase de percepción extrasensorial mencionaste que tú también entrabas en trance y hablaste del esfuerzo que te requería buscarnos y encontrarnos en nuestro espacio y en nuestro tiempo. Bueno, pues esto es muy interesante y Seth lo va a volver a explicar y lo explica, pues la verdad, bastante detalladamente y dice así. Yo percibo a la gente que está en una habitación de una manera muy diferente de cómo se perciben ellos mismos. Claro, nosotros nos percibimos mediante el mecanismo del ojo físico y del oído físico, pero Seth nos está percibiendo con la visión astral, que tiene, a diferencia de la física, que resulta de un acuerdo de percepción muy estricto entre todos los personajes que están en la Tierra, a diferencia de la vista física, la vista astral es muy variable y se perciben muchos rangos de realidad. Puedo percibir sus distintos pasados y sus futuras personalidades reencarnadas, porque Seth está en un punto en el que ve la simultaneidad, no la sucesividad como los personajes humanos. Aunque no sus yoes probables, Seth puede ver
las distintas personalidades de un ciclo de reencarnaciones pertenecientes a la misma conciencia, todas simultáneamente, pero no puede ver las otras líneas temporales paralelas de realidad. Eso habría que irse, supongo, que a un nivel o más elevado o diferente del que está Set. Yo veo, dice Set, los aspectos reencarnados, las distintas manifestaciones adoptadas a este respecto. Hablando en vuestros términos, sería como si vosotros vierais una serie de imágenes moviéndose rápidamente, imaginaos a cámara rápida, y varias de ellas que se corresponden con varios personajes del ciclo de reencarnaciones, por ejemplo, los más relevantes a efectos de la evolución espiritual. Y entonces se lo ve todo a la vez. Y que todas esas imágenes representan distintas posturas de una personalidad. Cuando me comunico con los que están en una habitación, debo recordar que mis comentarios debo limitarlos y enfocarlos específicamente en el ser presente reencarnado, porque si no, te podría empezar a hablarse de una de tus existencias pasadas y te generaría bastante confusión. Por eso, a una a una alumna de la clase de percepción extrasensorial de Jane, Set la llamaba la dama veneciana, porque una de sus reencarnaciones relevantes había sido como dama en Venecia. Sigue diciendo Set, solo yo veo esta imagen compuesta de todas las manifestaciones del ciclo de reencarnaciones, eso lo matizo yo. Los ojos de Ruburt no la registran, pues no tienen la profunda percepción multidimensional necesaria, pero él, aunque vea a través de los ojos de Ruburt, él sí que está viendo la simultaneidad del ciclo de reencarnaciones. Yo veo claramente esta imagen compuesta, esté o no mirando a través de los ojos de Ruburt, esté a través mirando de sus ojos o no, él ve la imagen compuesta con cada una de los simbolismos representativos de la personalidad de cada vida del ciclo. Uso sus ojos, los de Ruburt, los de Jane, porque ellos reducen para mí el enfoque al ser presente y de esa forma le facilitan a Set no hablarle a una persona de sus encarnaciones pasadas o futuras, sino de la presente, del cual el individuo es consciente. Somos conscientes de esta instancia vital, no de las anteriores o posteriores. La comunicación de esta manera con vuestro sistema requiere un gran esfuerzo y una perspicacia aún mayor, que nos creíamos que cuando evolucionásemos a otras instancias de expansión de conciencia no habría ya esfuerzo. Pues mira lo que dice Set, esfuerzo hay en todo momento. La comunicación de esta manera con vuestro sistema requiere un gran esfuerzo y una perspicacia aún mayor, de acuerdo con la distancia del comunicador respecto del sistema físico. Cuanto más lejos del sistema físico, más perspicacia, porque más diferente es del sistema base en el que se encuentra. Yo, por ejemplo, no tengo mi base en el sistema físico. La perspicacia concierne a la precisión necesaria para entrar en vuestra realidad, en el tiempo preciso, el punto exacto en el tiempo y en el espacio en el cual estáis concentrados vosotros. Y esto es muy interesante porque algunos reveladores que tenemos ahora, físicos pero extraterrestres, de civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, que dominan los viajes interdimensionales y por esa misma razón pueden viajar en el tiempo hacia adelante o hacia atrás, da igual, hacia adelante o hacia atrás, porque hay una creencia en la ciencia humana de que no se podría viajar en el tiempo hacia atrás, si acaso solo hacia adelante. Bueno, pues eso ha quedado completamente desmentido por estas informaciones. Pues nos dicen que efectivamente para llegar a un punto concreto
en un viaje interdimensional para llegar a un punto concreto de la historia de la humanidad, hay que afinar muchísimo. Y estos son entidades extraterrestres físicas, no como Set, que es extrafísica y no es extraterrestre en el sentido de que Set ha tenido aquí muchas vidas. Pero como no tiene su existencia actual en una base física, pues se ve sometido a las mismas dificultades de manejar exactamente el momento en el que tiene que entrar cada vez. Y dice que tiene que ponerse en trance, y dice que tiene que tener mucha perspicacia y realizar un gran esfuerzo para entrar en nuestra realidad en el tiempo preciso, el punto exacto en el tiempo y en el espacio en el cual estáis concentrados vosotros. Es decir, tenemos nuestra atención de la conciencia focal que establece el entero ciclo de reencarnaciones en el punto concreto de la vida, en el punto del espacio-tiempo concreto de esa vida. La experiencia pasada y futura de los que están en la habitación, cuando él les ve canalizando a través de Jane, está disponible para mí y es tan real como su experiencia presente. Él ve todo, el pasado, el presente y el futuro. Lo ve a la vez. Por tanto, ¿por qué él lo ve a la vez? Porque para nosotros es un elemento del diseño, la sucesividad, un elemento del diseño de la limitación de la operativa de nuestra mente, como personajes humanos. Entonces, no es que él sea mejor, es que nosotros estamos viviendo unas experiencias de limitación respecto de las que él, Set, vive actualmente. Por tanto, debo recordar lo que ellos piensan que ya ha sucedido o lo que todavía no ha ocurrido, porque para mí todo es solamente uno. Es decir, si habla con nosotros a las 19:35 del día 11 de junio, Seth tiene que tener muy claro qué hemos vivido previamente y qué no hemos vivido todavía. Porque si no, mete la pata y nos lleva a confusión y no le entendemos bien. Sin embargo, estos patrones de actividad están cambiando constantemente, cosa que le complica la cuestión. Yo, por ejemplo, digo que soy consciente de sus acciones y pensamientos pasados y futuros, pero en realidad de lo que soy consciente es de los patrones que están siempre en cambio y en movimiento, tanto en el futuro como en el pasado. Es decir, que Seth no es que sea consciente de los pensamientos y acciones pasados y futuros de la persona a la cual se dirige cuando está canalizando a través de Jane. Es consciente de los patrones de pensamiento, con lo cual tiene que seguir afinando más todavía, porque un patrón de pensamiento no es un pensamiento concreto, específico. Es una línea de pensamiento, un patrón. Anota Rob 2300. Sigue diciendo Seth. Algunos de los acontecimientos que veo muy claramente conectados a estas personas en el futuro pueden no ocurrir en vuestro sistema físico. Existen como probabilidades, claro, porque en el presente se cierran todas las líneas temporales y se vuelven a abrir en el futuro. Y la que definitivamente se va a representar en el sistema físico es aquella resultante de nuestras propias decisiones y elecciones. Las otras se van a representar en otros sistemas físicos que no son el nuestro, donde habrá otros cuerpos de otros personajes que seremos nosotros, pero con ligeras variantes. Y eso es lo que hace ese telar infinito de experiencias paralelas. Ya lo ha explicado Seth previamente. En lo que concierne a lo que dice Seth ahora, si veo el futuro de alguien, lo veo en probabilidad. No puedo saber exactamente qué ocurrirá porque hay libre albedrío pleno en el personaje para decidir
en cada momento qué hace y qué no hace, qué piensa, qué dice o qué deja de hacer, y por lo tanto determinar la línea temporal final. Ellos pueden decir, bueno, según la mentalidad de este personaje y lo que ha ocurrido en el pasado, seguramente decidirá esto, pero es una probabilidad, con lo cual no están seguros. Existen como probabilidades, como potenciales que están representados en el pensamiento, pero sin tomar forma física definitiva. Os dije que ningún acontecimiento estaba predeterminado, porque hay libre albedrío. Que algunos acontecimientos sean sumamente probables dado el nivel de consciencia del sujeto y toda su circunstancia previa, sí. Que eso es seguro que va a ser lo que finalmente el sujeto viva, no, no está predeterminado ningún acontecimiento. Yo tendría que sintonizar en una fecha futura, hablando en vuestros términos, e investigarla en todas sus ramificaciones para poder asegurar cuál de las acciones probables que vi en vuestro antes se realizaría en vuestro después, para poder afinar el pronóstico. Se tiene que realizar una investigación de las diferentes líneas futuras. Sigue diciendo Seth. Los métodos de comunicación pueden variar enormemente. Se refiere, estamos hablando de cómo él ve a los humanos mientras está canalizando a través de Jane. Entendemos que estos métodos de comunicación se refieren a sus métodos de comunicación cuando traslada información. Los métodos de comunicación pueden variar enormemente. Para una personalidad basada en la realidad física, por ejemplo, cuando está entre vidas, ahora se entiende. La entrada es mucho más fácil. Dice, para una persona que está en periodo entre vidas, entrar a canalizar supuestamente a través de Jane, por ejemplo, sería mucho más fácil que para mí que ya no estoy en el periodo entre vidas de un ciclo de reencarnaciones humano, porque el que está en el periodo entre vidas está mucho más familiarizado con la experiencia humana de lo que lo estoy yo ahora mismo. Entonces, para él va a ser más sencillo entrar a canalizar a través de Jane en un punto del espacio-tiempo concreto y preciso y ser muy consciente de qué recuerdan cada uno de los interlocutores que tiene, que han vivido y que no en ese concreto punto del espacio-tiempo y dónde están exactamente. En fin. No obstante, la información que podría dar estaría también limitada por su experiencia. Esta eventual persona del periodo entre vidas, que tiene más fácil que Seth entrar a un determinado punto del espacio-tiempo, no obstante, la información que podría dar sería de mucha menor calidad porque él no tiene las experiencias que tiene una entidad como Seth, que está elevadísima por ahí, y entonces no podría transmitir una calidad de información igual que la que está transmitiendo Seth. Yo tengo memoria de la existencia física. Claro, Seth ha tenido vidas en un ciclo de reencarnaciones entero en la Tierra. Él tiene memoria de la existencia física, está familiarizado con ella. No como Crión, por ejemplo, que nunca ha tenido existencia humana. Y esto me ayuda automáticamente, el tener memoria de la existencia física, a traducir vuestros datos mentales a la forma física. Para él percibir lo que nosotros percibimos, él parte de nuestros datos mentales, que tiene acceso a ellos, y realiza una proyección similar a la que hacemos nosotros, para saber qué estamos viendo. Por ejemplo, la habitación. Por ejemplo, percibo los objetos, dice Seth. También el uso de los mecanismos de Ruburt, de sus ojos físicos, me resulta de gran ayuda,
A veces veo la habitación y la gente como él la ve. Está hablando de Jane. O mejor, como sus mecanismos, sus ojos, la ven. En este caso, traduzco o leo esos datos y los uso como vosotros usaríais una computadora. Obtiene los datos de las mentes de los que están allí interactuando con él, los procesa y hace una proyección de lo que esas personas están recibiendo con sus ojos físicos para ver Seth lo mismo después de ese procesamiento a modo de computadora. Extraordinario. Contesta, le pregunta Seth a Rob, ¿contesta esto tu pregunta sobre qué veo cuando canalizo a través de Jane? Y contesta Rob, excelente. Y es que es verdad, es una respuesta completa la de Seth. Estoy listo para la siguiente. Y le lanza Rob. Número 10. ¿Nos vas a hablar sobre alguna de las maneras en que te comunicaste con Jane antes de que comenzasen las sesiones? Es que en el material de Seth, Jane, el material de Seth es el libro, el primer libro de Jane. Con la información de Seth hay libros propios de Seth y hay libros de Jane. Los propios de Seth, pues Jane y Rob transcriben literalmente lo que dice Seth. En el material de Seth, que es un libro de Jane, lo que hace Jane es escribir un libro y meter extractos de sesiones con Seth. Entonces, en el material de Seth, ya les explicaba Seth a Rob y a Jane cómo preparó a Jane previamente durante unos años antes de empezar a canalizar a través de ella. Y esa es la pregunta. ¿Nos vas a hablar sobre alguna de las maneras en que te comunicaste con Jane antes de que comenzasen las sesiones? Y dice Seth, he mencionado algo de esto en un capítulo previo. Mucha de su preparación como Jane tuvo lugar en estado de sueño. Hubo frecuentes viajes astrales en los que asistió a clases que inicialmente eran dadas por algunos de los que hablan. Y eso a los estudiantes de espiritualidad nos ocurre muy a menudo. Le ocurre a todo el mundo en cierta medida, pero dicen los reveladores y dicen los viajeros astrales que más control y recuerdo tienen de esas experiencias, que cuanto más nivel de conciencia tienes, más capacidad tienes para ir a aprender a aulas astrales. Y ahí es donde vamos por las noches. Eso es lo que dice que hacía Jane. La información aprendida por Jane en esas aulas astrales fue traída frecuentemente a niveles conscientes por medio de la poesía. Luego Jane se ponía a escribir poesía, se inspiraba y le venía de dentro precisamente lo que la noche anterior había estado aprendiendo y lo transcribía en forma de poesía inconscientemente de que eso venía de el aula astral, pero sí consciente de que le salía de dentro una información. Larga pausa a las 23:15, anota Rob. Sigue Seth. Hubo una preparación intensa que le permitió enfocarse interiormente. Un entorno exterior que la obligó a mirar hacia adentro y buscar las respuestas, y una fuerte estructura religiosa que permitió que el crecimiento inicial tuviera lugar, porque la estructura religiosa, en cierto modo, te prepara más que si tienes una estructura completamente atea y científico-materialista, reduccionista y determinista. Una estructura religiosa te prepara más que si tienes esa estructura para luego recibir información espiritual. Esto no es el primer revelador que lo dice. Entonces, preparación intensa por las noches, entorno exterior adecuado y fuerte estructura religiosa. Con esto es suficiente, dice Seth. Anota Rob. Hubo una larga pausa en la que examiné las 3 preguntas siguientes, la 12, 13 y 14. Dice Seth,
Si tratan sobre la reencarnación, déjalas por ahora. Y sigue anotando Rob. Trataban. Salté a la número 19, que era una pregunta que casi ni me había entretenido en escribir. Y es la siguiente. ¿Tienes algún interés en percibir nuestras vidas diarias, las de Rob y Jane? Cuando no estás hablando por medio de Jane, ¿puedes hacerlo? ¿Nos cotilleas las vidas, Seth? En realidad era la pregunta. Y como Seth lo capta al vuelo, lógicamente, lo primero que contesta es, no me dedico a observar. Sin embargo, estamos conectados por nuestra gestalt psicológica. Una gestalt es una estructura compleja, compuesta de varios elementos relacionados entre sí. Pues bien, Seth les había explicado a Jane y a Rob que los tres compartían una estructura psicológica común porque habían tenido varias vidas en conjunto, cada uno en sus respectivos ciclos de reencarnaciones y por lo tanto pues tenían muchas vivencias juntos y tenían esas conexiones realizadas. Entonces explícase que como está conectado a ellos por su gestalt psicológica y por lo tanto conoce cualquier sentimiento intenso por parte de ellos o cualquier reacción fuerte de algún tipo, pues sabe inmediatamente si está ocurriendo algo, porque lo recibe. Se recibe si a Jane o a Rob les ocurre algo, lo recibe. Esto no quiere decir que yo esté necesariamente consciente de todos los acontecimientos que haya en vuestras vidas. Buena aclaración. O que yo descifre los detalles de los sentimientos que recibo de vosotros. No me dedico a cotillear. Así pues, conozco generalmente vuestro estado. Si algo preocupa a Rupert, me manda mensajes sobre ello automáticamente, inconscientemente para Jane, claro. Dentro de las limitaciones mencionadas, conozco los acontecimientos futuros de nuestras vidas, de vuestras vidas. Me intereso mucho más por la totalidad de vuestra vitalidad espiritual que por lo que habéis tomado para desayunar. Creo que esto es suficiente para contestar esa pregunta. Pues bien, esta cuestión nos trae el recordatorio, que es muy interesante y que siempre conviene recordarlo, y que yo siempre digo que es una mala noticia, pero conviene tenerla muy presente, y es que no tenemos pensamientos privados. Esto se dice en SET, se dice en un curso de milagros, en fin, en todos los textos se habla directa o indirecta o insinuadamente de esta cuestión. Nosotros pensamos que somos invisibles cuando estamos solos en nuestra habitación y no, no es así. Porque para empezar, desde el astral, pues cualquiera nos puede ver de cerca y de lejos. Y muchas entidades avanzadas pueden saber lo que sentimos y lo que pensamos. Y por supuesto, pues todo esto no es generalizado para todas las conciencias extrafísicas, pero no tenemos pensamientos privados, nuestras acciones no son privadas, no quedan en la intimidad, fuera de la dimensión física tienen capacidad de observarlo. Y es más, hay personas físicas que tienen capacidad de desarrollar la visión remota y la telepatía inversa y muchas otras cuestiones por las cuales pueden saber también qué es lo que estamos haciendo. Con lo cual, mala noticia, hay que irse acostumbrando a que no tenemos vida privada en realidad. Y si tú pretendes que tener una vida privada física es que todavía no tienes integrado que el astral no está definitivamente separado de lo físico material, que son diferentes niveles de experiencia, pero las conciencias son las mismas que las conciencias humanas. Y entonces una conciencia en estado humano
no ve lo que estás haciendo porque está en otra habitación diferente a la tuya, pero esa conciencia muere y a partir de ahí sí va a ver lo que estás haciendo aunque no esté en tu habitación. Entonces todo esto hay que irlo ya teniendo muy en cuenta porque puede ser un acicate o una motivación para empezar a avanzar en el camino de la impecabilidad. No tengo por qué hacer nada en privado que no hiciese en público. Y esto es una buena motivación para avanzar hacia la impecabilidad. Efectivamente. En dos sentidos. No actuar cuando estás delante de gente y no pensarte que no se está viendo lo que haces cuando estás completamente solo en tu habitación. Pues bien, dice Rob a lo que dice Seth. De acuerdo, ha sido muy interesante. No sé si pedirte un descanso o terminar la sesión. Le contesta Seth. Trataré las preguntas sobre la evolución y los fragmentos a la vez. Seth ya sabe qué preguntas se han ido haciendo. ¿Veis lo que os decía? A Seth no le han dicho que iban a preguntar sobre esas cosas y sin embargo, pues ya lo sabe. En este caso sobre la evolución de los fragmentos. Trataré las preguntas sobre la evolución de los fragmentos a la vez probablemente y sugiero que esperen hasta la próxima sesión. Puedes terminar la sesión, le dice Seth a Rob, o tomar un descanso, como prefieras, contesta Rob. Lamento decir entonces que creo que será mejor terminarla. Estaría ya cansado el hombre. Han sido unas muy buenas preguntas, como yo sabía que lo serían, le replica Seth. Yo estaba un poco preocupado con ellas, responde Rob. Espero que te sientas mejor, responde Seth. Sí, estoy muy satisfecho, matiza Rob. Mis mejores deseos y que paséis buena noche, se despide Seth. Muchas gracias, Seth, y buenas noches, le contesta Rob y anota 23:30. Y aquí acaba esta sesión 578. La siguiente sesión que vamos a ver es la 580. Continúa con este capítulo de preguntas y respuestas, la 580 de Seth Jane con Rob. ¿Por qué nos saltamos la 579? Pues porque fue una sesión privada. Ya veremos cuál y por qué, porque lo explica Rob cuando empieza esa sesión siguiente, 580. Pues bien, esto será en otro momento y este momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.